este tema que se titula El pequeño tiempo de angustia. Un tema de los que no oímos frecuentemente, o si los oímos, a lo mejor los oímos fuera de contexto. Creo que la información que vamos a compartir, en realidad, de entrada pareciera ser que no es muy agradable, como que no es un mensaje de esperanza. Sin embargo, Dios quiere que conozcamos acerca de de este tema, el pequeño tiempo de angustia. Y tenemos ahí la cita en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 12. Y vamos a ver lo que nos dice. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, aquí de entrada es un tema pues que no nos parece muy agradable, como que si yo quiero ser cristiano, acepto a Jesús y quiero vivir según la voluntad de Cristo, dice, voy a padecer persecución. Pareciera que va en contra del Evangelio, de las nuevas, buenas nuevas, donde se predica acerca de la esperanza, de que nos va a ir bien, de que en todo lugar donde vayamos, Dios va a estar con nosotros y todo va a ser excelente, no vamos a tener problemas, no vamos a enfermarnos, no vamos a tener conflictos. Sin embargo, aquí dice que si yo quiero, si usted quiere vivir piadosamente según Cristo Jesús o en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución todos aquellos. Y bueno, aquí está una imagen con unos barrotes, una cárcel, y creo que la puse ahí porque creo que el contenido que vamos a ver menciona mucho acerca de las cárceles, ¿verdad? Y vamos a ver a qué se refiere, porque hemos oído hablar en temas en la palabra de Dios, hemos leído acerca del tiempo de angustia. Pero aquí el título dice como el pequeño tiempo de angustia. O sea, ¿por qué pequeño, no? Vamos a ver la siguiente. Bueno, primero que nada, para estudiar este tema del pequeño tiempo de angustia, como el texto dice que todos los que quieran vivir según la voluntad de Dios van a sufrir persecución, entonces como que no está muy atractivo el cristianismo, ¿eh? Y a través de la historia hemos visto cómo aquellas personas, aquellos seres humanos que han tratado de vivir lo más apegado a Cristo, pareciera que les ha ido mal. Han sufrido ¿qué? Persecución. Y bueno, la persecución cristiana aquí nos dice que se refiere a diversas formas, no necesariamente como está la imagen aquí, a ser echado con las fieras, con los leones, como se hacía en el circo romano por los emperadores, sino que se refiere a diferentes formas de hostilidad que padece el seguidor de Cristo. ¿De qué más? De opresión, de violencia, que a través de la historia han sufrido los cristianos, ¿sí? El motivo, la causa, por su fe, por tratar de mantener su fe en el Señor Jesús. Tanto esta persecución se ha dado a través de la historia y se está dando tanto por parte de, ¿qué dice aquí? De las autoridades públicas, así como de grupos que no cristianos, grupos ateos, ¿verdad? Que no tienen que ver nada a ver con la autoridad. O incluso, dice aquí, aquí podemos entrecomillar estos últimos dos renglones de esta frase, dice, incluso persecución por parte de otros que cristianos que tienen diferentes creencias, que tienen alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, un metodista, la diferencia con un bautista, con un adventista, con un presbiteriano, con un pentecostal, etcétera. Y esas diferencias de, de creencias pueden crear o generar persecución. Y es más, lo que es peor, dice, una persecución
de parte de hasta miembros de la misma creencia. Es decir, si nosotros somos adventistas del séptimo día, se puede ver persecución de adventistas contra qué, contra adventistas. Pero ¿cómo si es la misma creencia? Bueno, resulta que dentro de todas las iglesias, denominaciones, hay seguidores de Cristo y hay cristianos nominales, es decir, nada más de nómina, pero que no tienen una experiencia con Cristo, que no son obedientes al grado que Cristo requiere. Y entonces ahí entran estas diferencias entre hermanos de la misma creencia iglesia, e iglesia. Estas persecuciones han variado en intensidad, que van desde una simple discriminación, ¿sí? Que puede ser en el trabajo, en la familia, en la misma iglesia, en la sociedad, y también la negación de derechos por parte de quién, de patrones, de gobernantes, etcétera. Desde ahí esa discriminación y esa negación de derechos, inclusive hasta qué dice, hasta encarcelamientos. Por eso poníamos en la imagen anterior unos barrotes ahí, ¿verdad? Y lo que es peor, más peor que el simple encarcelamiento, que tortura. Y lo peor que puede venir en una persecución es el asesinato. Y lo que se ha visto y lo que tenemos documentado a través de la historia, como nos marcan estas imágenes, ¿verdad? Bueno, siguiente, la persecución, tenemos los otros datos desde, aquí dice el Imperio Romano, porque fue una etapa que quedó registrada no nada más en la historia bíblica, religiosa, sino que quedó en los libros de historia, que aunque usted no sea creyente, aunque la persona nunca haya conocido nada de Dios, conoce de estas persecuciones porque quedaron plasmadas en la historia. Porque el Imperio Romano fue un imperio muy importante en la etapa de nuestro mundo, ¿sí? Entonces la persecución cristiana es desde antes, ¿no? Desde el Imperio Romano. Pero eh, pues no era cristiana porque Cristo no se les llamaba cristianos a los seguidores del Dios verdadero. Pero el pueblo siempre sufrió persecución, el pueblo de Dios. Abraham sufrió persecución, Moisés sufrió persecución, ¿cómo se llama? Israel a través de la historia sufrió persecuciones por parte de otras naciones, por parte, persecuciones internas. Por ejemplo, los profetas de Dios, fueron perseguidos por el mismo pueblo y por los mismos gobernantes de Israel, ¿no? Entonces, pero si llegamos a la etapa del Imperio Romano, y bueno, aquí el pueblo de Dios fue perseguido por rechazar, por el rechazo a adorar a los dioses romanos. Su negativa a servir también en el ejército. Estamos hablando no nomás del Imperio Romano antiguo, sino todo a lo que siguió al Imperio romano, aunque ya no estuviera en su apogeo, ¿no? Como negarse a servir en el ejército, y eso todavía se ve, ¿sí? Y la reputación como sociedad secreta. Siempre a los cristianos se les consideró como una secta, como una sociedad secreta. Y ustedes saben que las sociedades secretas y las sectas, cuando se les llama así, es porque tienen algo extraño, algo raro, algo que no va bien con la normalidad, y entonces esos grupos son perseguidos. Y a los cristianos a través de la historia se les ha catalogado como sociedades secretas, como sectas, ¿no? Entonces, el Imperio Romano fue una etapa en que la iglesia sufrió mucho, y donde después, adelante, la que sigue a partir del año 538, hasta ya muy cerca de con nosotros, a los años de 1700, a finales de 1700, toda esa etapa, esos 1200 años proféticos, fueron de persecución también, pero esta persecución empezó en el Imperio Romano, sí,
pero continuó por toda la Edad Media. Siguiente, vamos a ver, por ahí tenemos algunos datos. A partir del 538, decíamos, al 1798. Con el edicto de Justiniano empezó esa persecución, ya diferente a la de los circos romanos, ¿verdad? Del circo romano, dice, entre otras cosas, concedió este emperador el nombramiento del primer papa. Él fue el que nombró al primer dirigente de la Iglesia Popular. Dice, y la institución de la Iglesia unida con el Estado, él la instituyó. Dice, que duró hasta el año 1798 y terminó por ahí esa etapa de los 1200 años proféticos con la prisión del Papa que Pío VI, por parte de, el general Berthier, por órdenes de Napoleón Bonaparte. Entonces, esa etapa larga también de 1200 años fue una etapa de muy grande, muy larga de persecución muy cruel para los cristianos, y no nada más para los cristianos, también para otros grupos que se consideraban sectarios, ¿verdad? Pero a todo aquel que decía, no sé, no, o se negaba a adorar a las imágenes de la iglesia popular por obedecer los mandamientos de Dios, era sacrificado, o en lo mínimo que le podía pasar era ser encarcelado y torturado, pero les podían quitar la vida. Luego la persecución continuó a través de toda la historia, dijimos, desde la humanidad, desde los primeros seres humanos que seguían a Dios y obedecían a Dios hasta nuestras fechas, hasta las persecuciones contemporáneas. Vamos a ver la siguiente. Esas persecuciones a cristianos contemporáneos en la actualidad, aquí tenemos un mapa donde tenemos un mapa estadístico ya antiguito, ya 9 años. Así es que a medida que avanza el tiempo, las persecuciones se intensifican por una o mil razones, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, dice que lo que está en color naranja fuerte son persecuciones extremas. ¿Y dónde las vemos por ahí? La vemos, por ejemplo, ahí en dos de los países de África, la vemos por ahí en Asia Menor, arriba entre Turquía y Arabia, por ahí esa franja. Y allá tenemos también una zona por allá cerca en el extremo donde se termina acá el continente asiático. Entonces, y luego tenemos el color más, el naranja, naranja, este, ahí, por ejemplo, en la India, en partes de África también. Por ahí no se ve, no aparece América, pero ya dice, ese es el muy alto, y luego en el alto, ahí sí aparece América, y ahí tenemos algunos países como México, ¿no? Y se fijan cómo en México resaltamos para muchas cosas buenas, pero también para muchas cosas malas, ¿verdad? Como ahorita lo que está de malo, las noticias de los cárteles mexicanos famosos en todo el mundo los conocen, ¿no? Entonces, pero las persecuciones aquí en México también están siendo muy intensas, ¿verdad? Ahí tenemos abajo, donde está África, abajo en un recuadro, ahí está América y está México, ¿no? Y un país de Sudamérica. Así es que en la actualidad sigue habiendo persecuciones a cristianos. Dice que especialmente en países de que regímenes autoritarios en donde grupos extremistas tienen influencia, ¿no? Ciertos gobiernos con ciertas características, ¿sí? Extremistas, donde, pues, si México está ahí es porque algo tenemos de esto, ¿no? Y creo que de los tres, porque miren, hay grupos extremistas, sí, y gobiernos extremistas o gobiernos autoritarios, pero también hay que grupos criminales y cárteles que amenazan, extorsionan, incluso asesinan a cristianos que se niegan a cooperar. En todo el mundo, sí, pero México aparece por ahí y luego tenemos también, hace poco supimos
que los grupos de los cárteles ya estaban pidiendo dinero a la iglesia adventista, ¿no? A la organización. Entonces, eso es persecución. Dice, grupos indígenas también se han manifestado como persecutorios, sí, en algunas regiones y comunidades indígenas. Ellos ejercen presión sobre los cristianos, especialmente a aquellos cristianos que buscan que predicar, difundir su fe o construir iglesias, ¿no? Que voy a construir una aquí en Durango, una iglesia en el Mezquital, pues eso es un área de alerta, ¿no? Porque ahí tenemos grupos indígenas y lo que pasa es que ellos, el caso de los indígenas, se ven amenazados, porque ellos tienen sus propias costumbres y no nomás ven mal a otras religiones, sino también ven mal a cualquier persona que se inmiscuye en sus territorios, ¿verdad? Así es que estos son algunos de los grupos que persiguen cristianos, pero hay muchos otros. Ya vimos que hasta cristianos contra cristianos, ¿no? Hace un tiempo, no sé ahorita cómo está la situación, pero por ejemplo allá en Inglaterra, Escocia, eh, eh, a través de la historia han existido persecuciones de protestantes contra católicos y de católicos contra protestantes, es decir, todo movido por la cuestión religiosa y política, ¿no? Y bueno, el pueblo de Dios pues está en medio de esos conflictos y de alguna manera u otra se ha visto afectado y perseguido a través de toda la historia. Vamos a ver la siguiente. Miren, ese pequeño tiempo de angustia que incluye persecución, ¿sí? Vamos a escribir algo acerca de ello, ¿no? Para que nos quede claro por qué pequeño, ¿sí? Para empezar, hay algunos teólogos que dicen que hay cuatro tipos de tiempos de angustia. Pero nosotros vamos a englobarlos aquí en dos, ¿sí? Dos tiempos de angustia que se van a padecer o que ya empezaron a verse, ¿no? El tiempo, el primer tiempo de angustia tiene que suceder antes del fin del tiempo de gracia. El segundo sucede después del tiempo de gracia. Ok, ¿cuándo es el tiempo de gracia? Ahorita estamos nosotros que en el tiempo de gracia, es decir, en el tiempo de oportunidad, en el tiempo de gracia de Dios para poder nosotros enmendar nuestra vida y ponernos a mano con nuestro Dios, de hacer la voluntad de Dios. Estamos en el tiempo oportuno, ¿sí? Bueno, ese tiempo, pequeño tiempo de angustia, sucede antes de que se acabe el tiempo de gracia. Ahora, la pregunta es, ¿ya se acabó el tiempo de gracia? Pues no, todavía no se acaba. Pero el segundo tiempo de angustia que se menciona en la Biblia sucede hasta que ya se acabó el tiempo de gracia. Al primer periodo también se le llama, es decir, al pequeño tiempo de gracia también se le llama el pequeño tiempo de angustia, ¿verdad? Perdón, se le llama también el tiempo de angustia previo. Ahí se le llama previo. ¿Por qué previo? Como que este término queda más a lo que estamos aclarando, ¿no? Porque es previo al qué? Al fin del tiempo de gracia, antes de, en vista de que el gran tiempo de angustia, o sea, el segundo tiempo de angustia, ese es el gran tiempo de angustia cuando se derramarán que las plagas. Ese viene después, ya cuando se terminó que el tiempo de gracia. El tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia dura un corto tiempo, un corto periodo, y será seguido por el tiempo de angustia cual nunca fue, el que nos menciona ahí Daniel 1. Ese será aún más corto que cuál, que el pequeño tiempo de gracia. El pequeño tiempo de angustia es más largo que el tiempo de angustia cual nunca fue. Porque ese tiempo de angustia cual nunca fue, si fuera muy largo, pues acabaría con la humanidad, ¿no? Porque estamos hablando
que va a caer justo también cuando caigan las plagas. Entonces, pues tiene que ser muy corto ese tiempo de angustia, cual nunca fue un tiempo de angustia extremo, ¿sí? El que nos menciona en Daniel 2:1. Así es que el pequeño tiempo de angustia o tiempo previo de angustia es en el que estamos que ahorita nos tocó vivirlo. Vamos a ver la siguiente. Ahorita está vigente, se está viendo, ¿sí? Ese pequeño tiempo de angustia es antes de que termine el tiempo de prueba de cada uno de nosotros y de toda la humanidad en general, ¿sí? Y al comenzar el tiempo de angustia, dice aquí primeros escritos, al comenzar el tiempo de angustia, dice, fuimos henchidos, está hablando la hermana White, de una visión que recibe. Dios la traslada al tiempo de angustia. Ella vivió hace muchos años, pero Dios le da esta visión y le dice, y luego ella se ve en medio de esta situación y dice, fuimos henchidos o llenos de qué? Del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar que más plenamente el sábado. ¿Será pues el tiempo de angustia ya comenzó? Ella dice que ya, porque dice, en los tiempos de Elena de White se empezó a proclamar que más plenamente el sábado de Dios. Antes de esas etapas, el sábado era un día olvidado por toda la humanidad, solamente por pequeños grupos que seguían siendo fieles a Dios, pero que no eran muy relevantes sus predicaciones o el mensaje, no era conocido. Por eso es que Dios permitió que surgiese la iglesia adventista del séptimo día, porque había dos temas que estaban olvidados, el advenimiento de Cristo y el sábado, el mandamiento del sábado. Y Dios hace surgir, ¿sí? En 1862 63 como organización a la iglesia adventista. Y dice la hermana White, proyectándose ¿qué? En una visión, dice, fuimos llenos del Espíritu Santo, no antes de ¿qué? De haber salido a proclamar plenamente el sábado. Una, una orden que creo yo no la hemos cumplido al 100%. Y es por eso que todavía no viene Cristo, porque Cristo quiere que todo el mundo conozca el mensaje, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente que nos dice acerca de esta visión. Dice, esa visión fue dada cuando en 1847, antes de que surgiera en sí la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero ya existía la Iglesia Adventista, nada más Adventista, sin el séptimo día, porque todavía no se habían dado cuenta, ¿sí? Que estaban adorando en un día equivocado. Entonces, en ese año, la hermana Juárez recibe esta visión y dice, era un tiempo cuando había muy pocos adventistas que observaban el sábado. Apenas empezaba a redescubrirse esta verdad. Dice, ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión, dice la hermana White. El cumplimiento de esa visión ahora se está comenzando a qué? Se comienza a ver el cumplimiento en esos años, 1840 y tantos, ¿sí? Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado, aquí arriba, en los primeros escritos, página 33, ahí en azul, no se está refiriendo al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, es decir, al tiempo de angustia cual nunca fue, no se está refiriendo a ese. Y aquí nos aclara Elena de White, dice, si está refiriendo a un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas, antes de que el mundo esté preparado para recibir las plagas. Mientras Cristo está en el santuario, como ahorita. El Señor Jesús está en el santuario desde 1844, ahorita sigue en el santuario. Cuando se esté terminando la obra de salvación en el santuario, va a venir una aflicción sobre la tierra y las naciones, dice, se enojarán, se airarán
Dice, aunque van a ser mantenidas que en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, es decir, la proclamación del Evangelio. Pero si Dios no estuviera deteniendo los vientos, los tiempos, y la grande persecución, cual nunca fue, ya estuviera presente, ¿no? Las plagas ya estuvieran presentes. Cristo ya hubiera que venido. Pero Dios está deteniendo los acontecimientos, eh, porque no quiere que se salve el mayor número de seres humanos. Y bueno, ahí el trabajo recae en nosotros, los que conocemos este mensaje. En nosotros está la responsabilidad de que la gente conozca. Nosotros no los vamos a convencer, pero sí les vamos a hablar y Dios es el que convence. Dice, habla, oigan o dejen de que, porque después nos vamos a frustrar cuando si hablamos y no, es que no me hace caso, no, pues tú nomás ya cumpliste, ya dijiste, bueno, ya es trabajo del Espíritu Santo y la decisión de cada persona, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. El fin de la libertad religiosa, ¿dónde va a empezar? En los Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más ha proclamado a través de su historia y proclama la observancia, perdón, la libertad religiosa. De hecho, los Estados Unidos es un país que se fundó con gente que venía de Europa, ¿sí? Cristianos que venían de Europa huyendo de la que de la persecución religiosa de Europa y entonces vinieron a dar América, principalmente a Estados Unidos Estados Unidos siempre se caracterizó por defender la libertad religiosa y protegerla. Bueno, pues muy pronto, ¿qué dice? Estados Unidos intentará imponer que sobre todos la observancia del domingo como un día sagrado. ¿Cuándo? Muy pronto. ¿Cuándo se escribió esto? El final, aquí está la cita, dice 1888. Y Dios dijo que muy pronto. Y era hace más de 100 años. Así es que hoy, al 2025, ¿cuánto faltará para eso? Si hace más de 100 años ya venía, estaba a las puertas. Dice, no tendrán escrúpulos el gobierno norteamericano de obligar a los hombres a observar el día que la nación de aquí en México y en todo el mundo, nuestros gobernantes, dictadores o no, pero gobernantes y principalmente en Estados Unidos, que es un país que todos imitamos, este, eh, se están viendo cosas que nos dicen claramente que un gobierno puede hacer lo que se le ocurre y lo que le dé su gana y puede actuar de una manera muy cruel sin que nadie lo pueda impedir. Y estamos viendo algunos ejemplos, como les decía ahorita, lo que está sucediendo con el gobierno actual en Estados Unidos. Estados Unidos y otros países, dice, se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa, así como restringen lo que se les ocurre y autorizan prácticas que van en contra de la voluntad de Dios,
así de fácil, nada más quitan una ley o la remodelan o ponen una nueva, etcétera, hacen lo que quieren con las leyes. Bueno, pues es fácil poner una ley que restringe la libertad religiosa. Sencillito, ¿sí? Los protestantes de Estados Unidos van a ser los primeros, hablando de religiones, entender la mano, entender las manos a través de un doble abismo. ¿A quién dice? Al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, si ese espíritu a manera de ranas que describe el Apocalipsis, ¿sí? Esa triple alianza entre el espiritismo, el romanismo y el protestantismo, aunados a los poderes políticos como el de Estados Unidos, dice que marcharán en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Qué les parece? ¿No les parece que esto ya lo estamos viviendo? No necesariamente con el Día Santo, pero sí con otros aspectos de la religión y de los derechos humanos, ¿no? Y de la conciencia humana, ¿no? Vamos a ver otra, la siguiente. La iglesia y el Estado se oponen al pueblo de Dios. Eso ya está, pero se va a ir intensificando, ¿sí? Las iglesias protestantes se van a unir, ya se están uniendo, pero terminarán unidas todas al poder papal para perseguir a un pueblo. No dice a una iglesia, a un pueblo de Dios. ¿A quiénes? A los que guardan los mandamientos. Ese pueblo de Dios que guarda los mandamientos puede estar dentro de cualquier iglesia, ¿sí? O ahorita. Y que tarde o temprano tiene que salir. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, dice, yo tengo también otras ovejas en otro redil, pero que llegando el tiempo oportuno, dice, saldrán y vendrán a engrosar las filas del único pueblo de Dios, el pueblo fiel. En todas las iglesias hay cristianos fieles, pero tarde o temprano tienen que salir de esos lugares, ¿sí? Y bueno, no estamos dando el nombre de ninguna iglesia, pero dentro de la iglesia adventista tenemos también cristianos fieles y cristianos o miembros nominales de la iglesia adventista que no son fieles. Por eso es que también la persecución va a surgir dentro de la misma iglesia, ¿sí? Esta potencia semejante a un cordero, es decir, Estados Unidos en la profecía, se unirá al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás dice, para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Va a ser guerra no contra los bautistas, contra los adventistas, contra los católicos, sino contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ahorita que se proclama en todas las iglesias protestantes, fíjense bien, se está predicando mucho de que algunos mandamientos no hay que ser tan estrictos en guardarlos, porque si no, nos vamos a parecer a los fariseos. La verdad es que la ley de Dios o la guardas o no la guardas. No, no es cuestión de enfoques que diga, bueno, yo la entiendo así, esta ley, así es que la voy a guardar hasta aquí, porque eso es lo que mi conciencia me dicta. Es que no es lo que tu conciencia, es lo que Dios manda, ¿no? Entonces la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad. Es decir, la iglesia protestante y romana también va que va a pedir el auxilio del brazo poderoso de la autoridad civil. En este caso, por ejemplo, el país más poderoso del mundo, pues es en Estados Unidos. Y en esta obra, dice este trabajo, los papistas y los protestantes irán de la mano, irán unidos a los gobiernos, a los gobernantes de las naciones, eh, comandadas, lógico, por esta nación que es la más poderosa, ¿no? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Cuando ese pequeño tiempo de angustia, de hecho que ya está presente, ¿sí? Porque todas estamos dentro del tiempo de gracia, es previo antes de que se acabe el tiempo de gracia. Los cristianos están yendo ahorita a lo mejor no tan intensamente,
o no tenemos a lo mejor suficientes noticias, pero a medida que pase un poquito más de tiempo, no mucho, porque Cristo está a las puertas, esto se verá cada vez más. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Y los jueces, ya vemos cómo está la corrupción dentro de los tribunales y los jueces, dice, se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios. Y dirán los jueces de la tierra, cuando el cristiano vaya a los tribunales, tenemos una ley y por nuestra ley debes qué, debes morir, ¿sí? No se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo falso, es decir, al día de reposo falso, ¿sí? Dice, no se mostrará ningún favor, se refiere a que no se van a tocar el corazón y te van a hacer el favor o el paro por ser conocido, porque es mi pariente, porque es un cristiano que yo conocí, porque fue mi compañero en la primaria. No, no, aquí no va a haber ni familia, ni amigos, ni nada, ¿sí? Ni sobornos, ni nada. Dice, tenemos una ley y por nuestra ley debes de morir si no adoras en el día que nosotros hemos instituido, ¿sí? Siguiente. Así es que los cristianos van a caer a los tribunales. Ya están cayendo en algún tiempo. Acuérdense que Cristo fue llevado a los tribunales. Acuérdense que el apóstol Pablo, fue llevado a los tribunales. Bueno, pues a través de toda la historia ha habido cristianos que han sido llevados a los tribunales. Pero en este pequeño eh, eh, tiempo de angustia, esto se va a intensificar a medida que se acerque la venida de Cristo. Los adventistas serán tratados con desprecio. Dice, gobernantes, perseguidores, ministros de la religión y miembros de las iglesias, de las diferentes iglesias, dice, conspirarán contra los hijos de Dios. Este subtítulo de los adventistas serán tratados con desprecio, así se titula estos párrafos de este libro inspirado, profético, de Elena de White, ¿sí? Pero de Joyas de los Testimonios, tomo 2, así lo subtitula, pero no quiere decir que todos los adventistas que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús y la fe de Jesús. O sea, no los que estamos en los libros decía, en realidad somos el pueblo de Dios, ¿sí? La siguiente, eh, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de qué? Como alborotadores, ¿sí? De la ley y el orden, ¿sí? Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, entre comillas morales, ¿eh? Porque la moralidad, el mismo gobierno la inmoralidad la está promoviendo, ¿sí? En la sociedad. Y por lo tanto, causantes de que se les va a calificar a los pueblos de Dios de anarquistas y corruptos y que atraen sobre la tierra los altos que juicios de Dios. La naturaleza está descontrolada por la causa de estos que desobedientes. Cuando en realidad, fíjense, dice que los van a ser tachados de inmoralidad, anarquía, cuando ahorita lo que estamos viendo es que el gobierno no dice nada con esas manifestaciones en todos los países y esas protestas realmente anarquistas y que están a favor de la inmoralidad y los mismos gobiernos están apapachando. Ah, sí, pero cuando se trata de obedecer a Dios, que se te va a tratar de que de inmoral y de anarquista, ¿sí? Y de terco, ¿sí? Muy bien, y de alterar el orden. Si aquí, si tú haces una manifestación y haces destrozos en la vía pública y lastimas gente, este, eh, no eres un enemigo de la ley y el orden. Pero en este tiempo está próximo, si tú profesas al Dios verdadero, estás alterando la ley y el orden y por eso tienes que ser castigado. Cuando ya esté implantada la ley que dominical. Mientras tanto, pues algunos cristianos la están pasando mal, ya vimos las estadísticas,
por sostenerse en las creencias de Dios. Siguiente. Va a haber todo tipo de persecución, o ya hay. Dice, los que pisotean la ley de Dios tienen el mismo espíritu que tuvieron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. ¿Se acuerdan del juicio injusto contra Jesús, de la persecución contra Jesús, de cómo se le trató cuando lo aprendieron a Jesús? Dice, esas personas que pisotearon la ley de Dios son, tienen el mismo espíritu las de hoy que aquellos, ¿sí? Que poseyeron aquellos hombres que insultaron y traicionaron a quién, a Jesús. Así es que si eso le hicieron al Hijo de Dios, al Rey del Universo, a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, pues a los seguidores de Cristo, así es, así igual, ¿no? Y de hecho, no nos debe de caer de sorpresa, este, claro que esto no lo debemos de enfatizar con un creyente nuevo, porque pues lo vamos a correr antes de tiempo, ¿no? Se va a ir asustado porque su fe todavía no está fortalecida. El conocimiento, acuérdense, primero lechita y luego papilla y luego qué, y luego alimento sólido. Así es como debemos de alimentar a los primeros, a los conversos nuevos, ¿no? Entonces, pero sí el Señor Jesús nos dejó claro y le dejó claro a sus discípulos y a nosotros a través de la Biblia que dice, por causa de mí vas a sufrir ¿qué? Persecución, vas a ser perseguido, maltratado, esto y lo otro. O sea que esto no es cosa nueva. Esto no es información que solamente viene en los libros proféticos contemporáneos, ¿sí? Inspirados, sino que Dios ya nos había advertido. Y cualquiera que se enfila en el ejército de cualquier nación sabe que va a enfrentar ¿qué? La muerte. Si te mandan a Israel, a Irán, a Jordania, si te mandan a Irak, te mandan a Ucrania, a Rusia, sabes que vas a enfrentar que la muerte y que es muy probable que no regreses con vida. O si regresas con vida, vas a regresar con heridas, ¿sí? Quizás graves con quizás discapacitantes, pero así es, ¿no? El cristiano que se enfila en el ejército de quién? Del Dios de los ejércitos. El que se enfila en los ejércitos de Cristo. Si yo decidí ya, como usted también ya lo decidió algún día, sabemos que estamos en este riesgo, estamos en una guerra. Y aquí lo peor es que la guerra no es contra las personas, contra carne y sangre, sino es una guerra contra qué? Contra principados, contra potestades en los aires, en otras palabras, contra Satanás mismo. Y como estamos como seres humanos en desventaja en esta guerra contra Satanás, por eso necesitamos de nuestro ¿qué? De nuestro general, de nuestro comandante y nuestro guía, quien Jesús, que vaya siempre al frente de nosotros en todas nuestras batallas, ¿sí? Porque este tiempo, tarde o temprano, va a llegar a muchos, ya les llegó, y desgraciadamente hasta con la muerte tuvieron que enfrentarse, ¿no? Como fueron los apóstoles mismos, ¿no? Todos ellos, eh, enfrentaron la muerte por causa de Cristo, ¿sí? Siguiente. Este tema no es para asustar, es para meditar, para que sepamos en qué lado, en qué ejército estamos, en qué lado de una guerra estamos, ¿verdad? Siguiente. Vamos a ver la siguiente. Por ahí va. Aquellos que desean refrescar su memoria, fíjense bien, ¿eh? Este mensaje es para ti, para mí. Los que querramos refrescar nuestra memoria y ser instruidos en la verdad, dice, debemos de estudiar la historia de la iglesia primitiva durante el día del Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata al tiempo del Pentecostés. Dice Dios, estudien, ¿sí? Estudien cuidadosamente
en el libro de Hechos las experiencias de quién, de Pablo y de los otros apóstoles. Porque el pueblo de Dios en nuestros días debe de pasar, debe, no dice probablemente, sí, debe de pasar por experiencias que similares. Es que tenemos en nosotros está la decisión de continuar adelante o no. Si nos quedáramos aquí, yo diría, bueno, yo renuncio, ¿no? Pero hay que ver la última parte de este mensaje, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Privados de todo apoyo terrenal. Seguimos con lo malo, ¿verdad? Cuando se promulgue el decreto, perdón, que nadie podrá comprar ni vender excepto los que tengan la marca de la bestia. Vamos a sentir que somos privados de todo apoyo que terrenal. ¿Cuándo? Cuando nadie pueda comprar ni vender. No sé si hemos experimentado alguna situación similar, pero cuando tú, aunque traigas dinero, aunque tengas bienes, tengas tu casa, tu cuenta en el banco, tu tarjeta, y que te nieguen el derecho de comprar y de vender, la verdad, yo no lo he experimentado, pero este, imaginémonos estar en esa que, la siguiente, en esa situación. Bueno, esa situación es así que va a llegar. Pronto se promulgará el decreto, dice, que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen que la marca de la bestia. La marca de la bestia tenemos que aclarar que es adorar y desechar el verdadero día de reposo y adoptar el que los hombres impongan. Dice, hace poco, miren lo que dice Elena de White, 1882. Dice, hace poco, esto estuvo a punto de ocurrir en dónde? En California. Ella dice que estuvo a punto de ocurrir ese decreto de prohibir comprar y vender a a los adoradores de Dios. Dice, pero fue solo una amenaza. Hace más de, otra vez, más de 100 años. ¿Cuántos? 150 años. Dice, pero pero fue solo una amenaza. Hasta el momento, hasta ese momento que está escribiendo ella, dice, los vientos son retenidos por los cuatro ángeles. No estamos enteramente listos todavía, dice ella, en ese año. Hay una obra que debe hacerse todavía. Y entonces se les ordenará por parte de Dios a los ángeles que suelten los vientos, para que los cuatro vientos puedan soplar sobre la tierra. Y cuando habla en ese sentido metafórico, este, profético, quiere decir que soltar los vientos es dejar que ocurra todo lo que tenga que ocurrir, ¿sí? Pero en ese tiempo todavía no estaban preparados. Ahora la pregunta es, ¿nosotros ya en el 2025 estamos preparados para ese decreto? Los cristianos del 2025, ¿estamos preparados para el decreto de que nadie pueda comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia? Una pregunta para analizar cada quien, ¿verdad? Siguiente. Dice en relación a esto, fíjense lo que dice. Dijo y dice y seguirá diciendo, dice, él sabe, ahorita que les dije, imagínense, no poder comprar ni vender aunque tengas dinero. Dice, Satanás dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente, dice Satanás, bajo su dominio. Miren cómo está retando a Dios aquí y al ser humano. Y tiene razón, cuando nos falta el alimento y el vestido, el techo, dice, se unirán, nos vamos a optar por unirnos a que al mundo para transgredir la ley de Dios.
Y de esa manera, dice Satanás, así quedarán completamente bajo mi dominio. Y la pregunta es, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Aunque me faltase el alimento y el vestido, si me falta a mí no hay problema, a lo mejor porque yo soy bueno para las hambriadas y para andar semidesnudo, pero si le falta a mi familia, ¿qué les parece? Creo que ya llegándole a los hijos, a la familia, o cuando dice el dicho, cuando la lumbre llega a los aparejos, ahí está que, ahí será el crujir de dientes, es decir, ahí será la mayor toma de decisión que nosotros podemos tomar. O obedecemos a Dios o doblamos las manitas por tener la comodidad, el alimento, el vestido, el trabajo, el dinero, etcétera. Esa, pues no sabemos, todas las personas somos diferentes y tenemos diferente tipo de soporte, de fuerza, de voluntad. Estamos estructurados de diferentes formas. Aquí lo bueno es de que Dios dice que Él no va a permitir que nosotros pasemos por una prueba que no podamos, que no estemos capacitados mental, corporal, físicamente, preparados para soportarla, ¿sí? Espiritualmente. Entonces, pero es tiempo de qué? De fortalecer esa inmunidad, ¿no? Algunos, porque algunos van a ser encarcelados, ¿no? Algunos, no sé, pero estar en una prisión, por ejemplo, este, los altos índices de suicidio en las cárceles están en los primeros lugares, más que en cualquier otro lugar, en las cárceles. ¿Sí? Si te quieres deprimir, encarcélate, ¿verdad? Algunos serán encarcelados, dice, porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Pues está en la cárcel, lo vemos así nada más en las películas, lo vemos como algo, pues, sencillo, ¿no? Pero es una situación muy difícil, ¿no? Pregúntenle a Pablo si lo tuviéramos aquí, ¿verdad? Unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros tratados como esclavos. Todo esto parece, ahorita nos parece como imposible. Se me hace que está exagerando Dios, está exagerando este relato o esta profecía, estos escritos. Todo esto parece imposible, pero a medida que Dios, fíjense bien, ahorita estamos viendo cómo la maldad está subiendo y está intensificándose, porque la humanidad se está retirando cada vez más de Dios, ¿sí? Dice, a medida que Dios esté tan lo suficientemente lejos de los hombres, estos serán dominados por quién? Por Satanás. Y se verán cosas muy extremas. Así es que ahorita nos parece imposible esto, que la ley dominical, que la cárcel, que la persecución. Muy cruel puede ser, y yo sí lo tengo comprobado, ¿no? Al menos yo. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado por el temor y el amor de Dios. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Ahora, 2025, mes de junio, ¿sí? Porque cada vez se va a ir poniendo la cosa más difícil. Y si nosotros no nos preparamos en tiempos de paz, en tiempos de guerra, ya no hay tiempo de qué, de prepararse. La siguiente. Y no solamente encarcelados, sino que ejecutados. Si Dios quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a qué, a la verdad. Y aquí, bueno, yo me acuerdo del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿sí? Del apóstol Pedro, de otros discípulos, que Dios permitió que fueran que mártires. Mártir es aquel que muere por una causa, en este caso, por la causa de Cristo. Si Dios quiere que seamos mártires, los mártires mueren, ¿eh? Si Dios quiere que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser usado para qué? Para atraer a muchos a la verdad, como fue en el caso de Pablo, su encarcelamiento y su ejecución provocó que mucha gente se motivara para continuar adelante en favor de Jesucristo, ¿no es cierto? Muchos se han encarcelados, otros para salvar sus vidas, el lado contrario dice, van a oír que
a las grandes ciudades y de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por su firmeza en favor de qué? De la verdad. Muchos van ¿qué dice? Para salvar sus vidas van a salir de las grandes ciudades. Por eso nuestro Dios, la siguiente, nos invita a que va a haber un tiempo en que es necesario que salir, ¿sí? De las grandes ciudades o de las ciudades chicas, pero donde hay mucha gente todavía, ¿no? Dice, los que fieles a Dios, dice, los fieles a Dios serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por quién? Ya no por los enemigos, sino por quién? Por sus papás, por sus hermanos, por sus parientes, por sus amigos, aún hasta la muerte. Eso también se ve algo irreal, ¿no? Imposible. Pero nosotros hemos sabido de las historias de traiciones a través de toda la historia, ¿no? Entre familia, entre todo, ¿no? Entonces, cuando se trata de convicciones religiosas, de hecho, nosotros tenemos amigos conocidos y hemos tenido hasta parientes también que han sufrido persecución dentro de la misma familia porque por seguir a Cristo, ¿no? Así puede ser tu hermano, tu papá, tu amigo, pariente. No tendremos el valor de los mártires de antaño. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos colocados en la situación en la que ellos se encontraron. O sea, yo ahorita digo, no, es que yo no aguantaría eso, se me hace que no, no, pues porque no estás en la situación. Cuando llegue el momento, dice, si retornaran los días de la persecución, habría que gracia por parte de Dios en nosotros para despertar cada energía del cuerpo del alma para manifestar un verdadero que heroísmo. Ahorita yo digo que a lo mejor yo no sirvo para mártir, usted dice que tampoco, ¿no? Pero hasta que estuvimos en una situación similar a la de los apóstoles, por ejemplo, hasta ese momento vamos a saber si sirvo o no sirvo para mártir, ¿verdad? Como, como las señoras, las mujeres que dicen, es que yo no sirvo para ser mamá. Pues no, porque no eres, ¿verdad? El día que seas mamá, te vas a dar cuenta si de verdaderamente sirves o no sirves. Lo que sí es que hay madres que nunca supieron a lo que se atreverían por defender un hijo, nunca se imaginaron que iban a sobreponerse a situaciones muy adversas por defender a sus hijos. ¿Hasta cuándo se dieron cuenta de que tenían ese poder y esa fuerza y esa valentía? Hasta que estuvieron en una situación así, donde tenían que que poner su vida por sus hijos. Así es que nosotros, la verdad que no sabemos si estaríamos preparados. También, pero hay otra cosa que el Señor promete y dice que en este tiempo de angustia, pequeño tiempo de angustia, Dios va a llamar a muchos al descanso, porque dice, Él no va a poder desarrollar la fuerza necesaria, hablando física y emocionalmente, para enfrentar una situación de este tipo. Y Dios la va a recoger, la va a llamar al descanso. Y qué bueno, ¿no? Y a veces nosotros nos enojamos con Dios porque se nos mueve un pariente, pero a lo mejor Dios mandó al descanso por esta situación, porque quiso evitarle que estuviera ante una situación extrema como esas que estamos describiendo. ¿Cómo permanecer pues firmes bajo la persecución? Entonces, tenemos que eh, creernos que el Señor, nuestro Señor Jesús, es nuestro pastor. Y si Él es mi pastor, que nada me va a faltar, aún dentro de la situación difícil, aunque parezca que estamos ahí, que la ayuda no ha llegado. Los amigos nos traicionarán, dice. Nuestros familiares, dice, engañados por quién, por Satanás, ¿no? Y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos dan frente y darán su máximo empeño para ponernos en una situación difícil con la esperanza de ellos de que nosotros reneguemos de nuestra fe. La verdad es que nuestros familiares son sinceros y ellos creen que estamos perdidos porque estamos con esas creencias. Y ellos tratando de convencernos, pero aquí dice, en esa sinceridad, dice, manejada por quién, por Satanás, porque todo lo que
hace daño está dirigido por Satanás, todo, ¿sí? Entonces, si un pariente tuyo te quiere hacer daño, está dirigido por Satanás, aunque se oiga feo, ¿sí? Acuérdense lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se sentiría Pedro? Ay, me dijo Satanás. Pues sí, nosotros también en realidad somos Satanás, somos cuando nosotros obedecemos al enemigo de Dios y y nos ponemos en contra de los hijos de Dios, estamos utilizados por el enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, eh, nuestros familiares dicen: algún día va a dejar de creer en esas tonterías, ¿verdad? Los hombres podrán resistir el conflicto únicamente al estar como enraizados y fundados en Cristo. Así es que el llamado en esta tarde es de que nos enraicemos y nos fundemos en qué, en Cristo, ¿sí? Debido a su fe, dice, muchos serán privados de que de su casa. Y algunos ni casa tenemos todavía, es que de casa no vamos a ser privados, ¿no? Dice, pero a lo mejor de tu casa de renta, ¿no? Muchos serán privados de su casa y de su herencia aquí. Pero, ¿qué? Tenemos una esperanza. Pero si le dan sus corazones a Cristo, recibiendo el mensaje de su gracia y descansando en Él, todavía podrán ser llenos de gozo. Podemos experimentar el gozo. Y no solamente hasta que Cristo venga, de una vez podemos experimentar el gozo en Cristo, como lo experimentaron los apóstoles aún en esas situaciones difíciles. La siguiente. Eh, Aquí nomás voy a mencionar que va a llegar el momento, bueno, ya dijimos que el pueblo de Dios, algunos, no todos, tendrán que trasladarse a cambiar hasta de ciudad, de pueblo, sí, no sé, hasta de profesión, ¿no? Pero cambiar de ambiente, porque aquí dice el segundo párrafo: Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en donde, en un lugar donde a causa de hombres impíos su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Dios no nos pide, porque a veces estamos aferrados a quedarnos en, yo no voy a huir, yo no soy un cobarde, pero Dios dice aquí, Jesús mismo huía de las multitudes, ¿se acuerda? Cuando no quería que se diera una situación X, ¿no? Entonces, eso no es cobardía, eso se llama cautela, se llama prudencia, ¿sí? Se llama esté dispuesta a oír la palabra de vida. A veces estamos perdiendo el tiempo. Ay, ¿quién va a predicar aquí si no predico yo? Pues no te hacen caso, hombre, vete a predicar a otros, ¿sí? Y donde las oportunidades sean más favorables. Luego dice aquí el último párrafo que vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, inclusive puede ser esparcido a dónde? A otros países, no necesariamente dentro de tu mismo país. A veces va a ser necesario que huyas a otro país donde la situación sea más que favorable. Eso no es ser cobarde, sino al contrario. Favorable, fíjense, ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios. Sí, porque así nomás por correr por no, correr por tu vida, sino que tu influencia pueda contagiar a otros, ¿sí? La siguiente, vamos a avanzar aquí ya más rapidito, nos quedan dos o tres diapositivas. Esto es cierto, ¿no? Y siempre ha sido cierto a través de la historia. Si no hay persecución, no hay unidad, ¿cierto? Si no hay persecución, no hay consagración. Si no hay persecución, no hay santificación. Si no hay, como que los seres humanos nos gusta aprender en las situaciones difíciles y por eso es que Dios dice, bueno, no quieres aprender por las buenas, entonces voy a permitir que te estés en una situación difícil para que puedas que recapacitar. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Y es entonces cuando se irán a hacer esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Vas a querer hacer todo el trabajo que nunca hiciste. ¿Sí?
Dice, el pueblo de Dios se unirá, el último párrafo, y se presentará al enemigo y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía y no habrá peleas sobre quién debe ser considerado el mayor dentro de un grupo de iglesia, ¿no? Ahorita estamos todos peleados en las iglesias, pero va a llegar el día en que la persecución va a provocar una verdadera unidad, que no tenemos que esperar para ello, ¿verdad? Al menos hablando del individual, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la siguiente. Todo esto dentro ¿de qué? ¿De qué etapa? Del pequeño tiempo de angustia, ¿sí? Dice, eh, dice que Dios permite aquí, y es una realidad, lo tenemos comprobado a través de la historia cristiana, las familias y las personas llegan, llegan a un punto crítico. Dios permite que lleguemos a ese punto crítico para que su intervención sea llamativa, para que llame la atención, para que digan, esto sí es milagroso, esto fue una intervención extrema de Dios. Por eso, porque de otra manera no entendemos, ¿no? Por ejemplo, puede ser a través de una enfermedad, de un accidente, de una situación económica muy difícil, de no sé, una situación de duelo, de pérdida. O sea, para poder reaccionar, para que cuando Dios actúe, digamos, ay, verdaderamente Dios es poderoso. Porque así vemos como que Dios no le interesa nada ni actúa, ¿sí? Dice, Dios intervendrá, las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque Dios se deleita en que su pueblo lo busque de todo corazón y que dependa de él. Hasta el final, Dios le va a seguir permitiendo a Satanás que revele ese carácter como mentiroso, acusador, homicida. Así, el gran triunfo final de su pueblo, dice, resultará más evidente, más glorioso, más pleno y más completo. Hasta que nos demos cuenta del verdadero trabajo de Satanás, entonces nos vamos a ir al lado opuesto, es decir, al lado de Dios, ¿verdad? Siguiente y penúltima. Dice, vamos a repasar el texto que leímos hablando del pequeño tiempo de angustia. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer ¿qué? Persecución. Pero entonces vamos a ver ya ahora sí la última. Entonces tenemos que recapacitar nosotros en si queremos seguir en que si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, a pesar de que ya supimos toda esta información, o si ya la sabíamos, a pesar de que la recordamos, estoy dispuesto a seguir a Jesús. Si creo que se me hace difícil, bueno, estamos a tiempo de hacernos para atrás o de entregarnos más a Jesús para poder estar fuertes. Sí, vamos a ver la última, sí. Siguiente. Porque es la única forma, si nosotros seguimos adelante, si no me echo para atrás a pesar de saber todo esto, y me convenzo de que la aflicción purifica al pueblo de Dios, ¿sí? Dice, cada cual debe tratar de conocer a Dios. Usted, yo, cada quien en lo individual, ya no como iglesia, como grupo. Dice, no hay tiempo que perder. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar por su heredad. Que esto nos quede más fijo que todo lo que hemos dicho. Solo permite las aflicciones que su iglesia que necesita, nada más lo que necesitas. ¿Para qué? Para tu purificación, para tu bien presente y para tu bien que eterno. ¿Cómo va a ser para mi bien esto que estoy pasando? Sí, sí, eso lo dice Dios y Dios es el que tiene la razón, pero para eso hay que creerle a Dios, sí. Dice, para su bien presente y eterno, purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que afligen ti en lo personal, a la iglesia, porque la iglesia somos todos,
y se tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Así es, esta es la razón por la que Dios permite la aflicción en nosotros, en su iglesia. ¿Para qué? Para purificarnos, porque necesitamos nosotros ser purificados, ¿sí? Por el fuego de la prueba, ¿sí? Como fueron aquellos hombres en Babilonia, ¿sí? Los amigos de Daniel, donde se vio ese milagro en ese horno de fuego, donde ellos pasaron por la prueba del fuego, pero no sé qué, no se quemaron, ni siquiera sus ropas olían a humo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con ellos. De la misma manera, todo esto que hemos repasado, estudiado de este pequeño tiempo de angustia y de estas persecuciones, este, que nos quede claro que es un privilegio porque de esa manera vamos a salir ¿qué? Purificados, fortalecidos, ¿sí? Y preparados para heredar la vida eterna, ¿sí? Así es que, pues, que Dios nos bendiga y que cada uno de nosotros tomemos nuestra decisión hoy, porque mañana no sabemos si estamos o si se puede. Hoy, y si la tomamos la decisión de seguir a Cristo, pues hagámoslo ya, porque no hay tiempo que perder. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana.